Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En este versículo aparece tres veces un número. No sé si se dan cuenta, tres veces se menciona un número. 12, 12, 12. Dice 12 cimientos. Así dice, ¿no? Al principio, 12 cimientos. Dice 12 cimientos. Sobre ellos, los 12 nombres de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Así dice, ¿no? Los apóstoles del Cordero. Ah, y muy importante aquí cómo llama a nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles del Cordero. Interesante, ¿no? Los apóstoles del Cordero. Tres veces aparece un número en un versículo, en el versículo 14 de Apocalipsis 21. ¿Cuál es ese número que aparece? 12, 12, 12. 12 nombres, 12 cimientos. Primero aparece 12 cimientos. 12 cimientos, 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Quién es ese Cordero? ¿Por qué dice los 12 apóstoles del Cordero? Son esos 12 nombres que aparecen en los 12 cimientos. Está hablando, ya al final de la Biblia, está hablando del apostolado. ¿Quiénes son esos apóstoles? Cuando leemos Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que a algunos constituyó apóstoles, a otros constituyó maestros, así. Cuando habla de los dones, ¿cierto? Pero el apostolado, les voy a contar algo, primero que todo, una anécdota. Yo asistí, antes de recibir la salvación, yo asistí a 6 lugares que se conocen como iglesia, pero no son iglesia. Delante de Dios no eran iglesia. Delante de los hombres sí, se conocen como iglesia, en el barrio, en la ciudad, todo el mundo habla como iglesia. Preciso en la sexta, en la última que yo estuve antes de recibir la salvación, decían que apóstol era un título de alguien que era tanto pastor como evangelista, como misionero, como decían, hay muchas dones. Ser maestro, así, ser evangelista, ser pastor, ser misionero, así, hay muchos dones, decían las personas. Esa era la justificación que daban en ese lugar. Decía, hay muchos dones, pero el apóstol tiene todo eso. El apóstol, así como misionero, como evangelista, como maestro, así decían, así se expresaban. Entonces, cuando ellos daban esa explicación, tiene lógica. Y todos nosotros como borregos, como borregos, todos nosotros, sí, así es, así es. Y nosotros repetíamos lo que oíamos que decían los líderes de esta, no se puede decir iglesia, de esta congregación donde yo estuve. Eran 6 delante de los hombres iglesia, delante de Dios no eran iglesia. Cuando recibí la salvación supe que esos lugares no eran iglesia. Pero entonces, esa explicación que me daban del apostolado, entonces tenía lógica. Entonces, ¿cómo llamábamos al líder máximo de esta denominación? ¿Cómo lo llamábamos? Apóstol. Y la justificación que nos daban para que dijéramos que era apóstol, es que apóstol es alguien que es misionero, apóstol, alguien que es misionero, alguien que es evangelista, pastor, diácono, anciano, el que tiene todo eso, una persona que tiene todo eso, llamemos apóstol. Tenía lógica. Pero cuando nosotros miramos en la Biblia, no es así, no es así, no es así. Es más, ¿cuántos son los apóstoles del Cordero? Y es muy interesante como la Biblia, acá, en el último libro de la Biblia, ya en el penúltimo capítulo, ya se va a acabar la Biblia, en el capítulo 22, versículo 21, ahí se acaba el libro de Apocalipsis. Pero estamos en el capítulo 21, un capítulo antes de que se acabe, y ahí menciona los 12 cimientos que tienen 12 nombres, y esos 12 nombres son los 12 apóstoles, 12, 12, 12, los 12 apóstoles de quién? Del Cordero. Es impresionante cómo llama acá a nuestro Señor Jesucristo. Porque hay personas que saben, y ya casi al final, ¿cómo se llama nuestro Señor Jesucristo? El Cordero. Sabemos una canción que nos lo aprendimos como una canción. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es un versículo de la Biblia. Jesús, ¿quién es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso aquí lo llama Cordero.
¿Por qué llama los 12 apóstoles del Cordero? Nuestro Señor Jesucristo es ese Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso aquí dice los 12 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos apóstoles son en total? ¿Cuántos apóstoles existen o existirán? Ya hablando de Apocalipsis, ya al final, ¿cuántos apóstoles hay? Solo son 12. Las personas quieren títulos rimbombantes, las personas quieren destacar, quieren como méritos, así como en el ejército hay cabo, hay sargento, así hay sargento mayor. En los suboficiales hay teniente, hay capitán, hay coronel, hay mayor, hay coronel, hay general. Así el ser humano quiere llegar a tener un título. Entonces se rodea de personas que tienen esa intención de honrarle, porque el ser humano quiere honrar lo que ve con sus ojos. Entonces, por eso los títulos. El apóstol Pablo, el título que tiene el apóstol Pablo, ¿cuál es? Apóstol Pablo. El apóstol Pablo era que era evangelista, el que era pastor. ¿Quién era? Él era apóstol, pero la gente cuando se refería a él, como le decían, apóstol Pablo, venga, apóstol Pablo. No, le decían Pablo, sí, Pablo. Él era apóstol, pero la gente no tiene por qué estar nombrando el título. Apóstol Pablo, venga, es que le quería hacer una pregunta, apóstol. Venga, apóstol Pablo, es que, por favor, si usted me aclara esto, apóstol, apóstol. ¿Por qué el ser humano se fija en títulos? El ser humano quiere títulos. Los 12 apóstoles, solo son 12. Los 12 apóstoles tienen sus nombres. Uno de ellos, el apóstol Pablo. Matías no. Sé que algunas personas cuando vean este video se van a sorprender y van a decir, pero ¿cómo así? Cuando miramos en Hechos capítulo 1, ahí fue nombrado Matías. Sí. En Hechos capítulo 2, Pedro, ¿qué recibió? Pedro recibió el Espíritu Santo. ¿En dónde? En Hechos capítulo 2. Pero en Hechos capítulo 1, antes de recibir el Espíritu Santo, tomando el liderazgo, él nombró a Matías, echó suertes, ¡pra! Y la suerte cayeron en Matías y todos consintieron en lo que Pedro estaba haciendo. Pedro estaba escogiendo, supuestamente, al apóstol, al sucesor de Judas, porque solo son 12 puestos. Ese nombre, apóstol, ese título, Dios se lo dio a 12 personas. El 12avo, es decir, el que reemplazó a Judas, ¿quién fue? Pablo. No fue Matías, fue Pablo. Matías fue nombrado humanamente. Por eso cuando el apóstol Pablo se presentaba, ¿él qué tenía que decir? ¿Qué tenía que decir Pablo? Cuando él se presentaba, él decía, yo soy apóstol nombrado por Dios, por Jesucristo. Bueno, en algún lado dice por Sóstenes, pero él fue nombrado por Dios, por Jesucristo. ¿Cómo fue nombrado? Apóstol. Pero fue nombrado por quién? Por Dios. Entonces, ¿qué hacemos con Matías? Si solo son 12 y la vacante que quedó la ocupó el apóstol Pablo, ¿qué hacemos entonces con Matías? Él no fue apóstol, él no fue apóstol. Es más, por ese nombramiento que se hizo en la carne, sin el Espíritu, se hizo como, ese nombramiento se hizo en la carne, ese nombramiento fue el obstáculo para que la iglesia pudiera reconocer a Pablo como el 12avo apóstol. Por eso él tenía que, en sus cartas, cuando él se presenta, él dice quién es él. Apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo, pero solo son 12. Matías no está ahí, Matías no entró. Eso sé que a más de uno le sorprende. Pero bueno, lo que queremos hablar el día de hoy es, apóstoles solo son 12. Si tú estás en una congregación donde al máximo líder de esa congregación siempre hay una jerarquía, siempre hay alguien que está por encima, ¿no? Y esa persona que está arriba, 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 si lo llaman apóstol, si alguien mencionó, no, es que él debe ser apóstol. ¿Por qué? Porque él es el pastor mayor. No sé qué nombre le ponen. O él es misionero. Entonces, como él es misionero, entonces él es apóstol. O sea, por qué alguien se atreve a decir que hay un apóstol en esta época? No hay. Apóstoles son 12, lo leímos hoy, el versículo 14 de Apocalipsis 21. Estaban los 12 cimientos, con los 12 nombres de los 12 apóstoles. Ya al final, ¿cuántos apóstoles existen en el mundo espiritual? ¿Cuántos apóstoles nombró el Cordero? Ahí lo llama así el Cordero. 12, no hay más. Cualquier otra
y no sé, denominación, que se les ocurra mencionar apóstol como un título rimbombante, solo es porque tienen su corazón tienen titulitis, tienen inflamación de los títulos, se inflan con títulos, pastor, evangelista, sí. La Biblia dice que todo aquel que recibió la salvación, todo aquel que recibió la salvación, que es ministro competente de un nuevo pacto. Tú eres justo, quienes han recibido la salvación. Tú que eres salvo, que eres justo, Dios cómo te ve, ministro competente de un nuevo pacto. Tú eres ministro competente de un nuevo pacto. Anuncia el Evangelio. Pero ¿y qué título me pongo? ¿Qué título? ¿Necesitas un título? No tengas título. No tienes tú mismo que ponerte título tampoco, ni que nadie te lo ponga. Tú eres ministro. Si eres justo, si puedes anunciar el Evangelio, si ya lo has hecho, eres ministro competente de un nuevo pacto. Pero no necesitas que te llamen así como Pablo. A Pablo no necesitaban decirle, apóstol, venga, apóstol, apóstol. No necesitaban hablar así, no necesitaban, no. Pero él era apóstol, delante de Dios, apóstol. Él tenía ese título. Título que únicamente tienen 12 personas. En todo el universo solo hay 12 personas que recibieron ese título de apóstol. No para que la gente se fije en título, porque él para qué vivió, para servir. ¿Él cómo vivió? Corro la buena carrera. ¿Qué tuvo que hacer un apóstol? Correr la buena carrera. Los apóstoles murieron, excepto uno. Murieron muerte de mártir. Eso es ser apóstol. Ellos tenían que firmar con su muerte el testimonio más grande que ha existido históricamente. Cuando han estudiado el caso de Cristo, el testimonio más grande que no se puede negar es el de Cristo. Porque 12 personas, excepto uno, 11, murieron apóstoles, murieron muerte de mártir. Dios permitió que Juan llegara a Patmos, a estar allá aparte, para escribir Apocalipsis. Dios lo tenía destinado para que escribiera Apocalipsis. Pero todos los demás murieron muerte de mártir por nuestro Señor Jesucristo. Ya, espero que hoy haya quedado claro. La palabra apóstol, no dejes que te la mencionen como un título. Si estás en una congregación donde han dicho el apóstol tal, el apóstol Roger Hudson viene a visitarnos, automáticamente piensa, ¿qué es más grande para ti? ¿Lo que está escrito en la palabra o lo que los hombres dicen? Maldito el varón que confía en el hombre. No confíes en mí, no confíes en ti, no confíes en tu pastor, no confíes en nadie. ¿En quién debes confiar? Aquí está en quién debes confiar, en Dios, en su palabra, única y exclusivamente. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. El ser humano quiere, en modo natural, servir a algo que ve con sus ojos. Por eso el ser humano, en su corazón, levanta seres humanos con títulos rimbombantes. Ahora el ser humano, en esta época, en diferentes denominaciones, están queriendo llamar apóstol al máximo líder de su diferente denominación. Quieren llamarle apóstol, porque quieren ponerle un título rimbombante. Pero el ser humano, ¿hasta dónde ha llegado la religiosidad? Hasta el punto de distorsionar la palabra para acomodarla al esquema humano de servilismo, de querer adular, de querer honrar lo que ven con sus ojos. Ciertamente, dice la palabra que el que honra a Dios, Dios le honra. La honra que tiene valor delante de Dios es la que Dios hace, no la que los hombres hacen. La que los hombres hacen se llama idolatría. Ciertamente algunas personas han llamado pastorlatría. Algunas personas dicen así de una manera jocosa, chistosa, pero esa es la verdad. Lamentablemente el ser humano quiere idolatrar algo que vea con sus ojos. Por eso ese esquema de estatus. Pero el apóstol Pablo nos dio el ejemplo, el testimonio de la persona que es ministro de Dios. Entre más grande sea el título, esa persona está para servir. ¿Y de qué manera sirvieron los apóstoles? Hasta con su vida. Murieron para darnos testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ese punto ellos sirvieron. Una persona que ha sido nombrada por Dios como ministro competente de un nuevo pacto está para servir. No para que lo honren humanamente, sino para servir. Ten misericordia, Padre, de los hermanos y las personas que han estado escuchando y que todavía no han recibido la salvación, y permíteles, mirando la palabra,
anunciar el Evangelio, no mirando a los hombres, querer aparentar o estar bien o querer caerle bien a determinados hombres, no, mirando la palabra, servir a Dios, así como el apóstol Pablo, no mirando títulos, no mirando como al ser humano, sino mirando a Dios, a su palabra. Nosotros no somos nada. Aún siendo ministros competentes de un nuevo pacto, no somos nada, no somos superiores a los demás. Como estamos para servir, antes estamos por debajo de todos. Coloca ese corazón en todos los hermanos, en toda la iglesia. Despierta, Padre, a la iglesia para que no siga viviendo humanamente, conforme al punto de vista de la tradición, lo que se lleva tiempo haciendo, lo que equivocadamente se ha estado haciendo. Porque ese es el corazón del ser humano en modo natural, hacia donde tiende, hacia el mal, ahora hacia la idolatría, a seres humanos. Ten misericordia, Padre, sácanos de ese adormecimiento. La iglesia, estamos en los últimos tiempos, la iglesia lo que tiene es que anunciar el Evangelio. Todos los días, en todo momento tenemos que anunciar el Evangelio por todos los medios para que las personas reciban la salvación. No enaltecer hombres o vivir delante de los hombres, sino vivir delante de ti. Danos ese corazón, despierta tu iglesia. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me sorprende, soy el primero en sorprenderme por la palabra que se compartió. Estamos para servir a Dios. Aquí, la palabra que guía este ministerio a través de TikTok no es algo preparado. La palabra que guía estas predicaciones sale de Salmo capítulo 81, versículo 10. Abre tu boca que yo la llenaré. Aquí no estamos para agradar al ojo de alguien en especial, no. Estamos para agradar a Dios y para hablar su palabra. Lo que Dios ponga en el corazón de nosotros, eso tenemos que hablar. Sea que nos miren mal, que nos vayan a maltratar, que vayan a vituperar de nosotros, a decir cosas que no son, nos pongan títulos como enemigos, como nos vean, no sé, de alguna manera horrible. El ser humano es equivocado. Lo importante es anunciar la verdad, anunciar el Evangelio. Lo único que tenemos que hacer es anunciar el Evangelio. Eso. Ya terminó la predicación, pero Dios puso ese corazón el día de hoy, por eso me sorprendió. Nos vemos esta noche, nos vemos esta noche con la prédica de un capítulo completo de la Biblia. Ya no un versículo como hoy, sino un capítulo completo. Nos vemos a las 9 de la noche, hora de Colombia, Ecuador, Perú, de cualquiera de esos tres países, Perú, Ecuador, Colombia. A las 9 de la noche está en punto, hora de Perú, de Ecuador, de Colombia. De esos tres países estamos transmitiendo. Nos vemos. Chao.